Esperamos. Buenas tardes, mis niñas. Buenas Buenas tardes, tardes, profe. profesor. Buenas tardes, bienvenidas a la clase del día de hoy, martes 10 de octubre del 2025. Vamos, tenemos a Doménica y Barzola. Nos faltan unos compañeros. Voy a compartir pantalla hasta que se conecta el resto de compañeros. Denme un ratito. Me parece es esta. A ver, me comentan cómo fue la tarea de la clase anterior, cómo estuvo. En la, ¿Cuál mismo? en la La tarea de ayer. Sí, en la de ayer 6, la tarea en clase. ¿De qué disyuntiva habla el texto que leímos y cuál es la opinión que usted tuvo al respecto? Ay, hablaba sobre los animales, ay, si no me equivoco, hablaba sobre los animales y la experimentación. ¿Ya? Y Barzola, el párrafo del texto que utilizaría para argumentar que la medicina necesita de la experimentación animal, ¿cuál fue? Fue el segundo, profe. El El segundo segundo párrafo. párrafo. ¿Y qué párrafo usted no utilizaría para la introducción de ese ensayo? ¿Qué párrafo usted cree que esté de más? Eh, El que no utilizaría es el último párrafo, profe. ¿Por qué? Porque la verdad no tiene mucho texto como el segundo. El segundo tiene un poco más de explicación. Ya, el último párrafo dice usted que no lo utilice. Utilizaría por estas razones, principalmente la investigación con animales es la más fiable, son indiscutibles las ventajas que traen experimentar con los animales. Ese párrafo de allí no lo utilizaría, está de más, ¿cierto? Sí, Ok. Her- eh, Hermida, ¿por qué el autor concluyó que para la elección de la alternativa correcta es necesario analizar desde un punto de vista ético? ¿Qué respondió usted? Ok, Hermida no está. Palma, Sí, estoy, profe. Perdón, es que tenía unos problemas con el micrófono. ya. Usted me Buenas comenta, tardes, profe. buen día, Galarza. Me comenta qué puso en su de respuesta. Porque la autora concluyó que para la elección de esa alternativa correcta es necesario analizar desde un punto de vista ético. Desde un punto de vista ético. Sí, porque es Ya. necesario analizar, estamos hablando de lo que es la experimentación con los animales. ¿Por qué es necesario para utilizar este método emplear lo que es la ética? Ay, espérame un ratito. Recordemos qué es la ética. Me comenta cuál es el significado de ética. La arte, profe. Ética es arte. Sí, ¿Ok? Ética, recordemos que es uno de los valores principales del ser humano. Pues yo puse, debiendo analizar los postulados filosóficos que se han referido a la condición animal a lo largo del tiempo. Ok, les comento yo lo que pienso al respecto de esta pregunta. Yo creo que sí puede ser necesario utilizar a los animales para experimentos en algunos fármacos, algún tipo de medicina, ¿no? Pero siempre y cuando sea desde el punto ético. Cuando me refiero al punto ético es que no lleve ese experimento a un sacrificio animal o a un dolor extremo para la especie que está siendo
utilizada como experimento. Entre ellos, pues, implica lo que es la ética. Yo considero esa sería una de las principales, porque la autora se remite a la filosofía para tomar posición sobre si hay que usar a los animales para la experimentación o no. Usted me comenta, la compañera Galarza, ¿Mande, profe? en la tarea en casa del día de ayer. ¿Por qué la autora se remite a la filosofía para tomar posición sobre si hay que usar a los animales para la experimentación o no? Eh, profe, es necesario analizar la lección desde el punto de vista. Ya desde el punto de vista de la posición, si hay que usar a los animales para la experimentación o no. Porque ella remite a la filosofía. Recordemos que en la lectura anterior también nos narraba sobre una ciencia o la anatomía del cuerpo con los animales, la relación que existe entre los humanos y los animales de forma física. ¿Sí se acuerdan? Sí, Entonces, pero a ver, coménteme. también es correcto respetar la vida y bienestar de los animales y de los seres involucrados que están ahí. Eso sí, es indispensable respetar. Eso es un punto importante que nos ha dicho Galarza, porque en la pregunta anterior, ¿por qué la autora concluye que para la elección de las alternativas correctas es necesario analizar desde un punto de vista ético? Allí incluye lo que nos acaba de decir, que debe de tener los derechos de los animales. Entonces, si vamos a experimentar eh, con el sacrificio de cierta especie, ya no estarían pues los derechos, tendrían que estar vigentes. Por eso también es importante destacar lo que es la ética y el comentario que hizo la compañera, que es indispensable. Entonces, teniendo claro lo que fue la introducción del ensayo de la clase anterior, hoy vamos a hablar del cuerpo de este ensayo. Vamos a iniciar con la lectura que la va a iniciar. Tenemos 7 estudiantes conectados. A ver. Déjenme ver quién están presentes. Abel Castro, Buenas tardes. buenas tardes. ¿Es estudiante nuevo? Sí, sí, licenciada. Bienvenido. Gracias. Bienvenido a la clase del día de hoy. Recuerden, en caso de que, como son estudiantes nuevos, recuerden que las actividades, la nota máxima es 10, la nota mínima es 2. Cuando los estudiantes reciben esta calificación, que es el 2, es por motivo que realizan las actividades con inteligencia artificial. Se les da la oportunidad para que mejoren la nota, sí, pero harían doble trabajo, así que háganlo bien desde el inicio, ¿no? Que es recomendable. En las actividades que sean presentadas fuera del tiempo estipulado en la plataforma serán actividades atrasadas y se califica desde el 8. Si la actividad está bien hecha, tienen el 8. Si la actividad tiene un justificativo por el motivo del atraso y el justificativo es enviado a la coordinadora académica, entonces la calificación sería el 10 de acuerdo al desenvolvimiento de la tarea. Si la tarea está, digamos que son 4 ejercicios y 2 ejercicios están mal, pues no va a tener el 10. Tienen que desarrollarla de forma correcta para poder tener la calificación completa. No se nos fue Abel. Sí, aquí sigue. ¿Sí entendió todos los lineamientos, Abel? Sí, entendí, licenciada. Listo, gracias. Maldonado, buen día. ¿O se fue otra vez Maldonado? Ya. Hermida, Galarza, Doménica, Palma. Presente, profe. Presente. ¿Listo? Listo, mis niños. Entonces, el primer párrafo nos lo va a leer Moyano. Hasta termino en reinventación. Exacto, experimentación. Ya.
Dice, la fisiología griega ha ejercido una enorme influencia en el modo de pensar de Accidente en el tema que nos ocupa a muchos, si no todos los filósofos han interpretado la relación animal-ser humano basándose en las características que los diferencian y lo han hecho desde un punto de vista antropocéntrico, lo que favoreció el inicio de la utilización de animales, experimentación. Yamis, Ok, continúe el estudiante Maldonado. El siguiente párrafo. La de postulados filosóficos. Empiece a leer desde los filósofos como Aristóteles y termina en los de este. Los filósofos como Aristóteles, Descartes y Kant plantean que el ser humano se distingue del animal por su capacidad racional, y es esta característica la que hace que los humanos sean superiores respecto del animal. Para estos filósofos, la inteligencia y la capacidad de raciocinio del humano les otorgan un valor absoluto y la cabalidad de agente moral. Estas características, afirman estos y otros filósofos, no solo diferencian al ser humano del animal, sino que también sitúan sus intereses por sobre los de este. Ok, excelente. Nos comenta la compañera Barzola que destaca de estos dos párrafos que acaban de leer los compañeros. Disculpe, profe, no lo entendí. Los puntos que usted destaca de estos dos párrafos del cuerpo de la monografía, los que acaban de leer el compañero y la compañera. Eh, Ay, no sé, profe. Ya, ok, entonces prestemos atención a la lectura para poder estar al tanto del análisis, ¿sí? Galarza, usted nos comenta qué interpretó de estos dos párrafos. La filosofía, profe. Sí, La filosofía del animal por su capacidad racional. ya, eso es un punto destacable. Otro punto más. Eh, un valor absoluto también, profe. Valor absoluto. Entonces usted está de acuerdo con la postura de los filósofos en ser indispensable la experimentación principal con los animales. No, profe. Está destacando los puntos principales de acuerdo a su interpretación. ¿Cómo, profe? Mire, aquí dice, les leo, la filosofía griega ha ejercido una enorme influencia en el mundo del pensar de Occidente, en el tema que nos ocupa. Muchos, si no todos los filósofos han experimentado la relación animal-ser humano, basándose en las características de los diferentes que los diferencia y lo han hecho desde un punto de vista antropocéntrico. Cuando nos referimos a experimentación, ¿qué determinamos con ese término? ¿Que experimentan a personas o animales? Ya las personas experimentan con los animales. ¿Cuántos tipos de experimentación existen? ¿Ideas? A ver, si yo el día de hoy le cambio toda la rutina a Palma, en vez de darle desayuno, le doy almuerzo y no le doy cena. Y ella todos los días desayuna, almuerzo y cena. ¿Eso es un experimento, sí o no? No, profe. ¿Por qué no es un experimento? Porque es de rutina. Ya, la rutina sería
que ella desayuna, almuerza y merienda. Pero por esa ocasión, para analizar la conducta de Palma, de si ella está comiendo, si no está comiendo, si la comida le hace bien o le hace mal, no le vamos a dar el desayuno y le vamos a dar el almuerzo. Y de cena le vamos a dar algo ligerito, un pancito con un tecito. Eso es experimentar. Vamos a ver resultados al día siguiente. Eso es un experimento. Sí, le dicen, es un experimento, porque está viendo Exacto, cómo se comporta y eso. O sea, lo está haciendo para ver cómo se comporta. exactamente. ¿Algo más? No le dice. Listo. Destaquemos en sí lo que es el término de experimento. Recordemos que es un proceso científico en el cual se controla o se manipulan las variables con el fin de comprobar hipótesis o descubrir cómo se relacionan con ciertos fenómenos. Dicho de forma simple, sería poner a prueba una idea y observar lo que va a ocurrir en las condiciones controladas. Recuerden que siempre un experimento debe estar dentro de los espacios controlados. De caso contrario, no sería un experimento, sino que sería un maltrato. Las características principales de un experimento es que tienen un objetivo definido que se quiere comprobar o se quiere investigar. De acuerdo con el ejemplo que les decía, queremos saber si la comida le hace bien a Palma, si ella está nutriéndose de forma sana. Al cambiarle todo su sistema de alimentación, vamos a ver resultados. Y basado en eso, pues se comprueba o se investiga el proceso que se tiene. Se manipulan las variables, que sería una llamada independiente, que es el cambiar la rutina que nos decía la compañera Galarza, y se observa su efecto llamado dependiente. Se debe controlar las condiciones para que el resultado sea confiable, permite repetición y verificación. Cuando nos referimos a la experimentación, sí tenemos distintos tipos de experimentación. Planteemos esto desde el inicio, según el lugar donde se utiliza. Puede ser de laboratorio o de campo. Si es de laboratorio, se lleva a cabo en un espacio controlado, que comprobamos lo que es todo, ambiente, humedad, todo al respecto en un ambiente pues de laboratorio. Si es de campo, se realiza en un entorno natural del fenómeno. Pueden ser mediante el crecimiento de una planta al aire libre o algún tipo de abono, ¿no? Según el control de variables, existen experimentos controlados que se manipula una sola vez mientras los demás permanecen constantes. El experimento no controlado, hay variables que no se pueden mantener constantes según el protocolo, que son los experimentos explorativos, los experimentos confirmativos y los demostrativos. Cuando les hacía el ejemplo de cambiarle la dieta a una persona, eso es un experimento explorativo, porque queremos saber cuál será el proceso. No vamos a confirmar ni vamos a demostrar, queremos saber cuál es el proceso. Hasta allí, si tenemos en claro lo que es el término de experimentación, no necesariamente tiene que tener un animal o una especie y irle e inyectarle medicina o alguna sustancia. Puede ser cambiarle la rutina, cambiarle las vitaminas, en vez de hacerle que duerma de día, que duerma de noche. O que al revés, si la persona normalmente duerme de noche, cambiarle la rutina para que duerma de día y saber cuál es el comportamiento de esta persona y los elementos a utilizar. Entonces, eso también podría ser un experimento. Continuemos con la lectura. El siguiente párrafo, Castro. Dígame, le dice. Ya, ¿Dónde? deme un ratito que cerré la incorrecta. Ya. 7. Sí, la siguiente parte, el 2.2. Ya. ¿El título también? Por supuesto, el título Ya. y el primer párrafo. Ya. Postulados filosóficos
filosóficos en contra de la experimentación en animales. Por otro lado, todos quienes se han opuesto a las bisecciones animales lo han hecho por compasión, considerando el sufrimiento al que eran sometidas sus víctimas. Por ende, desde sus orígenes, las críticas a la experimentación en animales se han basado en la capacidad que estos tienen para sentir. Ok, gracias, Castro. Continúe, Palma. El siguiente párrafo. Eh, el filósofo, por ahí sí. Casi no se ve la pantalla acá. En el siglo XVIII fundó lo que hoy se conoce como emotivismo moral, cuyo postulado es que todo lo que conocemos nace del contacto entre nuestros sentidos y la realidad. Por lo tanto, continúe la compañera Nicole Quito. ¿No ve en pantalla? ¿Allí ve en pantalla? ¿Quién más no ve pantalla? Yo sí veo la pantalla, está bien claro. Ok. Yo también lo veo. Profe, yo también lo veo. Entonces, es su dispositivo, compañera. Por favor, en tal caso podría ser el internet. Sí, yo creo que debe ser su internet que no le permite visualizar todo el contenido. Nos estaba continuando la lectura la compañera Quito. Cuyo postulado es que todo lo que conocemos nace del contacto entre nuestros sentidos y la realidad. Por lo tanto, no podemos conocer nada que no sea entregado por los sentidos, lo que implica que la razón no es un buen instrumento para juzgar una acción. De esta teoría filosófica nace la corriente utilitarista, según la cual todo ser humano está gobernado por los dos amos, el placer y el dolor. En este sentido, humanos y animales son iguales, considerado por el igual los placeres de animales y de los humanos. Esto queda plasmado en el principio utilitarista, mayor felicidad para el mayor número. En Tam, J. 1990, según el cual una determinada acción es correcta cuando contribuye a aumentar el placer y disminuir el dolor para el mayor número de seres capaces de sentir placer y dolor. Ok, gracias. A ver, aquí nos está hablando sobre algo específico, el principio utilitarista. Es una corriente ética y filosófica que busca orientar la acción humana hacia el bien común. Hasta allí, no solo eso, sino que la lectura que nos acaba de compartir la compañera dice que busca satisfacer las mismas necesidades que los animales. Por ejemplo, el hambre. Ellos tienen hambre, nosotros también, es una necesidad. Sed, es lo mismo, es una necesidad. Este principio utilitarista se basa en la idea de que lo correcto es aquello que produce la mayor felicidad posible para el mayor número de personas. Tiene los que son los fundamentos del principio utilitarista, que es la utilidad como criterio moral. Una acción es buena si es útil, es decir, si genera placer, bienestar o felicidad. Es mala si genera dolor, sufrimiento o prejuicio. También tiene lo que es el cálculo de consecuencias, se evalúan las consecuencias de cada acción antes de decidir. No importa tanto la intención, sino el resultado que produce. Procura lo que es el bienestar colectivo. No se busca solo el beneficio personal, sino el de la mayoría. El interés general está por encima del interés individual. Tuvo principales representantes, entre ellos estamos con Jeremy Bentham de 1748, que fue el padre del utilitarismo, planteó la idea del cálculo de la felicidad, donde las acciones deben de medirse según el placer o el dolor que generen.
entre otros, pues como John Mill de 1806, que perfeccionó la teoría aclarando que no todos los placeres son iguales. Algunos son más elevados, por ejemplo, el placer del conocimiento, la cultura, que los manejamos pues de manera razonable. En sí, el principio utilitarista se basa en la búsqueda de la máxima felicidad y bienestar colectivo, evaluando las acciones por sus consecuencias y priorizando el bien común sobre el interés individual. Hasta allí termina la lectura la compañera Hermida. ¿Ya le funciona el micrófono? Sí, todo bien con el micrófono ahora, profe. Ya, listo, por favor, continúe con el último párrafo, antepenúltimo. Ya. Ahora bien, los animales sufren. En el anterior ítem, se analizó cómo los animales eran los mejores sujetos de experimentación, porque su aparato nervioso se parecía al de los humanos. Por lo tanto, sufren como los humanos. Así, los animales sometidos a estímulos que en los humanos causan dolor tienen reacciones similares a las humanas. Chillan, se retuercen, intentan huir. Por otra parte, los animales no solo pueden sufrir por dolor físico, sino también por sentimientos comunes en los humanos como el miedo, el estrés o la ansiedad. Ok, continúe con el siguiente. Hermida. El principio de igualdad de la teoría utilitarista. Aquí radica el principio de igualdad de la teoría utilitarista. Peter Singer, hijo del utilitarismo, considera que el principio de la igualdad de todos los seres humanos no exige un tratamiento igual, sino una misma consideración de los intereses de todas las personas. Afirma, además, que no se puede defender la igualdad de todos los seres humanos basándose en que no existen diferencias. Existen entre los seres humanos diferencias de género, de capacidades intelectuales, de intereses, etc. Y estas diferencias no impiden reconocer a todos los seres humanos iguales. Concluye entonces que el derecho a la igualdad no depende de la inteligencia, capacidad moral, fuerza física u otros factores similares. La igualdad es una idea moral, no la afirmación de un hecho. No existe ninguna razón lógicamente persuasiva para asumir que una diferencia real de aptitudes entre dos personas deba justificar una diferencia en la consideración que concedemos a sus necesidades e intereses. El principio de la igualdad de los seres humanos no es una descripción de una supuesta igualdad real entre ellos. Es una norma relativa a cómo deberíamos tratar a los seres humanos. Singer P. de 1999. Ok, Este postulado contra ley. perdóneme un ratito, estudiante, para la compañera Palma, porque ya se nos está por terminar la clase, me encantaría que nos queda solo un párrafo de lectura que la puedan leer. Los invito a que vuelvan a leer todo el cuerpo de la monografía. ¿Por qué? Porque basado en esa lectura van a realizar la actividad que está en la plataforma educativa. Para la clase del día de hoy, vamos a responder las preguntas basadas en el texto. ¿Cómo explica Peter que los seres humanos son iguales y diferentes al mismo tiempo? Recuerden en sus propias palabras, no me van a mandar una línea. Cabe recalcar, dejen soltar lo que piensan al respecto. ¿Qué ocurre cuando solo se reconoce el principio de que los seres humanos son iguales? ¿Son iguales a quién? Si son iguales, ¿a quién son iguales? Y la tarea en casa nos indica que vamos a resolver los ejercicios, reitero, basado en el texto que se encuentra en la plataforma educativa, porque es importante reconocer que los humanos son iguales, pero son diferentes. Según la corriente utilitarista, los humanos somos semejantes a los animales en cuanto a sentimientos, dolor,
entre otros. Entonces, ¿cómo utilizarían los animales en la experimentación? Es decir, de acuerdo con la corriente utilitarista, los animales también sienten, tienen dolor, igual que los humanos. Entonces, ¿es correcto o no es correcto experimentar sabiendo que ellos pueden sufrir las mismas situaciones que los seres humanos? Eso van a responder. ¿Tienen dudas al respecto del tema que hemos visto hoy? No, Señor Licen, A ver, Maldonado nos dice que no. No, Miss. ¿Sí? No, ok. No, profe. Castro, completamente claro. No, profesora. sí, Licen. Ya, listo. Entonces, confirmo, no tenemos dudas del tema que hemos visto el día de hoy. Recomendaciones, recuerden presentar las actividades a tiempo en la plataforma educativa. Si por algún motivo no pueden presentarlas dentro del tiempo, le envían el informe a la coordinadora académica y me dejan un comentario en la tarea que van a presentar atrasada para yo poder revisar, ¿sí? ¿Algún otro dato? Sí. Los invito a que se sigan conectando, no me dejen solita por aquí. Gracias, Moyano. Gracias, niños, por conectarse. Con eso finalizamos el tema del día de hoy. Que tengan buen día. Chao, chao. Chao. Chao, Miss. Chao, Cuídese. profesora. Cuídese.